La primera vez que vi a mi mujer con otro hombre no fue en una foto ni en su móvil. Fue en persona. En pleno centro de Madrid, a las 5 de la tarde, un miércoles cualquiera. Yo estaba en Gran Vía, saliendo antes del trabajo porque el jefe canceló una reunión de última hora. Decidí aprovechar y comprarle unas zapatillas que llevaba tiempo queriendo. Nada del otro mundo, un gesto tonto. Al doblar la esquina de la calle Fuencarral, la vi. Lucía. Mi mujer. Iba cogida del brazo de un tipo al que no reconocí, riendo como hacía años que no la veía reír conmigo. No me vio. Se detuvieron frente a un escaparate, él le acarició la espalda, ella le besó el cuello. Como si fuera lo más normal del mundo. Ahí fue cuando se me apagó algo por dentro. No reaccioné. No grité. No corrí hacia ellos. Me quedé parado. La gente pasaba a mi alrededor como si nada, como si yo no estuviera viendo cómo mi vida cambiaba delante de mis ojos. Esperé a que se alejaran y luego seguí caminando, como un zombi. No fui a comprarle nada. Ni regresé a la oficina. Fui a sentarme a un banco en la plaza del 2 de Mayo. Me quedé ahí más de una hora, con los auriculares puestos, sin música. Solo viendo pasar gente, intentando convencerme de que lo que había visto no era lo que parecía. Pero lo era. Vaya si lo era. Volví a casa ese mismo día como si nada. Lucía ya estaba allí, en pijama, viendo una serie de esas absurdas que nunca me gustaron. Me saludó con su sonrisa habitual, esa que siempre me había parecido sincera, pero que ahora me costaba mirar. Me preguntó si había mucho tráfico. Le dije que no, que había salido antes porque se suspendió una reunión. Me dijo que justo había pedido comida a domicilio y que no me molestara, que ya tenía la cena resuelta. Todo tan normal, tan cotidiano, que por momentos pensé que lo de esa tarde podía haber sido una confusión, una coincidencia, tal vez una broma pesada del destino. Pero la imagen seguía ahí, grabada como una foto maldita que no quería salir de mi cabeza, su risa, la mano de él acariciándole la espalda, ese beso tan cómodo, tan de confianza. Pasaron 2 días. No dije nada. No podía. Me sentía como si llevara una bomba en el pecho que no sabía cuándo iba a explotar. Y mientras tanto, ella actuaba como siempre. Me contaba anécdotas del trabajo, discutía conmigo sobre la compra del supermercado, me pedía que bajara la basura. La normalidad era una condena. Pero entonces ocurrió algo que me confirmó que no estaba loco. El viernes por la noche, Lucía me dijo que iba a quedar con su amiga Marta para cenar. Me preguntó si quería unirme, pero con la misma naturalidad con la que alguien te ofrece el último trozo de pizza sabiendo que no lo vas a aceptar. Le dije que no, que estaba cansado, que me apetecía quedarme en casa. Asintió sin insistir, se cambió de ropa, se maquilló con más ganas de lo habitual, y salió por la puerta con ese perfume que solo usaba en ocasiones especiales. Me quedé en el salón, quieto, sin mirar la televisión, sin pensar en nada concreto, solo con la sensación de que algo se estaba escapando de mis manos y yo ni siquiera estaba seguro de qué hacer. Media hora después, cogí las llaves y salí detrás. No con la intención de espiarla, al menos eso me dije a mí mismo, sino por curiosidad. Cogí el coche, di un par de vueltas y, por simple intuición, pasé por la zona de Conde Duque. La había oído mencionar ese lugar varias veces últimamente, supuestamente por una nueva vinoteca que se había puesto de moda. Aparqué mal, casi sobre la acera, y caminé. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas hasta que la vi. Otra vez. Pero esta vez no fue una casualidad. Estaba en la terraza de un restaurante pequeño, moderno, de esos que ponen nombres de platos en inglés aunque sirvan croquetas. Y no estaba con Marta. Estaba con él. El mismo tipo. Alto, con barba, camisa remangada,
esa pinta de hombre que se cree interesante solo porque habla bajito. Ella se reía, otra vez, con esa risa que no me dirigía a mí desde hacía meses. Le tocaba el brazo, le acomodaba el cuello de la camisa como si fueran una pareja de toda la vida. Él le dijo algo, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. No disimuladamente. Un beso largo. Directo. Tranquilo. Nadie mira alrededor antes de besar así. Era evidente que esto no era nuevo. Me fui. No podía seguir mirando. Caminé sin rumbo durante un buen rato, hasta que volví al coche. Me senté ahí sin arrancar, con las manos en el volante, los ojos fijos en el parabrisas. No lloré. No grité. Solo sentí una mezcla de rabia y vacío que no sabía cómo colocar en mi cabeza. No entendía nada. No sabía cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo, ni qué significaba, ni qué iba a hacer. Pero una cosa sí estaba clara, ya no era una sospecha, ni una intuición, ni un malentendido. Era real. Lucía me estaba engañando, con todas las letras. Y yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Esa noche dormí en el sofá. No porque hubiera pelea ni nada, sino porque no podía compartir la cama con ella sabiendo lo que sabía. Me inventé que me dolía la espalda. Ella me trajo una manta, me dio un beso en la frente y se fue a dormir como si no hubiera estado enredándose con otro tío apenas unas horas antes. La tranquilidad con la que actuaba me jodía más que la infidelidad misma. No había culpa, no había tensión, ni siquiera un atisbo de duda en su manera de tratarme. Como si yo fuera el idiota que no se da cuenta de nada. Y lo peor es que tenía razón. Hasta ese momento, yo no me había dado cuenta de nada. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza revuelta. Ella ya estaba preparando café, como si todo siguiera igual. Me preguntó si dormí bien. Le dije que sí. Y entonces, sin querer, ella cometió el error que necesitaba para que todo encajara. Ah, por cierto, Marta te manda saludos, dijo mientras le daba vueltas al café. Cuando hablaste con ella, pregunté, sin levantar la voz, solo por curiosidad. Anoche, claro. Estuvimos cenando hasta tarde. No respondí. No necesitaba más pruebas. Ella estaba mintiendo. Y lo hacía sin pestañear. Con esa naturalidad que solo se consigue después de haberlo hecho muchas veces. Ya no tenía dudas. Y aunque no sabía cómo iba a enfrentarla, sí sabía que lo iba a hacer. Solo me quedaba decidir cuándo. No quise decir nada durante el fin de semana, no porque dudara, sino porque quería tener todo claro antes de abrir la boca. Lucía actuaba como si nada pasara, como si el beso con ese tipo el miércoles no existiera y como si la cena falsa con Marta fuera una anécdota sin importancia. Me costaba mantenerme tranquilo cada vez que me hablaba con ese tono suave que antes me parecía cariñoso y ahora sonaba hueco. El domingo por la noche, mientras ella veía una película y yo fingía mirar el móvil, decidí que el lunes por la tarde iba a hablar con ella, sin gritos, sin rodeos, sin darle espacio para escapar. El lunes trabajé con la cabeza en otra parte, apenas presté atención a las llamadas ni a los correos, y salí media hora antes del trabajo sin avisar. Pasé por casa de mi hermano a dejarle las llaves de repuesto por si necesitaba sacar algo de mi piso, por si la conversación que iba a tener se descontrolaba. Le dije que necesitaba hacer limpieza y tal vez dormir fuera. No preguntó mucho. Solo me miró con cara seria y me dijo que tenía el sofá libre. Cuando llegué a casa, Lucía estaba cocinando, preparando una pasta con esa salsa que siempre hacía cuando no sabía qué otra cosa cocinar. Me saludó con un beso y me preguntó cómo me había ido el día. Le dije que bien y que necesitábamos hablar. Me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero sin miedo. Apagó el fuego, dejó la cuchara sobre el mármol y se apoyó en la encimera. ¿Sobre qué?, preguntó,
como si de verdad no tuviera ni idea de lo que venía. Le dije que la vi el miércoles en Fuencarral con un tipo. Que la vi besarle. Que no fue un malentendido ni una confusión, que era ella, que la había seguido, que sabía que no estaba con Marta el viernes, y que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Lucía no respondió enseguida. Me miró fijo durante unos segundos, luego bajó la vista y se quedó callada. El silencio duró más de lo que esperaba. Finalmente suspiró y dijo, vale, lo sabes. Así, sin explicaciones ni negaciones, sin intentar inventar nada. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con ese hombre. Me dijo que unos 2 meses, que al principio no era nada serio, que solo hablaban, que se conocieron en una formación del trabajo y que empezó sin buscarlo. Me preguntó si me dolía. Le dije que la pregunta era absurda. Me dolía más que nada en mi vida. Me dolía su cara tranquila, su actitud sin remordimientos, su tono como si estuviera hablando de una compra mal hecha. Le pregunté si se había acostado con él. Tardó en contestar, pero lo hizo. Dijo que sí. Que solo una vez. Que no le había gustado. Que se sintió culpable después. Le pregunté por qué siguió viéndolo. Me dijo que porque con él se sentía diferente. Que le gustaba cómo la escuchaba, cómo la hacía sentir. Que conmigo todo se había vuelto automático. Que hacía meses que no conectábamos. Que ya no la miraba igual. Que ella tampoco me miraba igual. Le dije que todo eso se podía haber hablado. Que si de verdad estaba tan mal, lo mínimo era decírmelo. Que no era una excusa para meterse en la cama con otro. Ella se defendió diciendo que no lo planeó, que simplemente pasó, que las cosas no son tan simples. Le respondí que las cosas no eran complicadas hasta que alguien decide romper lo que se tiene con alguien que confiaba en ti. Entonces empezó a alterarse. Dijo que yo también había cambiado, que últimamente estaba frío, que siempre estaba cansado, que parecía más interesado en el trabajo que en nuestra relación. Le pregunté si eso justificaba lo que hizo. Dijo que no, pero que tampoco pensaba pedir perdón como si fuera la única culpable de que estuviéramos distantes. Yo me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me parecía ridículo que intentara volcar parte de la culpa en mí después de lo que había hecho. Le dije que por mí podía irse ahora mismo con él, que no tenía ningún interés en compartir techo con alguien que había decidido buscar cariño en otro lado sin siquiera tener la decencia de terminar nuestra relación primero. Ella dijo que no tenía intención de irse a ningún sitio. Que lo de él no era algo serio. Que solo necesitaba sentirse viva de nuevo. Le dije que yo no era un parque de atracciones, que si necesitaba emociones nuevas podía haberlas buscado en otra parte sin arrastrarme conmigo. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le respondí que aún no lo sabía, pero que necesitaba distancia. Que no pensaba dormir en la misma cama esa noche. Que no podía mirarla sin sentir asco, rabia, decepción, todo junto. Ella dijo que entendía, pero que esperaba que no tomara decisiones precipitadas. Le dije que la única decisión precipitada que se había tomado en esa casa la había tomado ella cuando se metió en la cama de otro. Después de eso, subí al dormitorio, metí algunas cosas en una mochila, agarré el portátil, el cargador del móvil, un par de camisas y salí. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas. Solo una puerta cerrándose detrás de mí. Durante los primeros 2 días fuera de casa, me quedé en el sofá de mi hermano sin decirle nada más de lo que ya sabía. Me limitaba a ir a trabajar y volver, evitando cualquier tipo de conversación que no fuera estrictamente necesaria. No tenía ganas de explicar lo que había pasado ni de recibir consejos. Tenía la cabeza ocupada en algo más concreto, como hacer que Lucía sintiera al menos una parte de la mierda que yo tenía encima desde que la vi en esa terraza.
No quería pegarle gritos ni romper sus cosas, eso habría sido un espectáculo barato, uno más entre tantos. Yo quería hacer algo que le jodiera de verdad, que no pudiera ignorar, que tuviera que enfrentarse a ello sin poder disfrazarlo de crisis emocional o errores momentáneos. No quería venganza por impulso, quería algo que pudiera ejecutar sin sudar, sin perder el control, algo medido y certero. El jueves por la mañana aproveché mi descanso en el trabajo para llamar al administrador del piso. Le dije que Lucía y yo estábamos atravesando un proceso de separación y que, por lo tanto, me gustaría revisar el contrato de alquiler que teníamos conjunto. Pregunté si era posible desligarme legalmente de la responsabilidad del piso y qué opciones tenía para que, llegado el momento, ella se hiciera cargo o se mudara. Me dijo que eso requería una modificación contractual firmada por ambas partes o que uno de los dos abandonara el contrato y el otro asumiera la titularidad. Le dije que perfecto, que pronto volvería con una decisión tomada. Era un paso pequeño, pero importante. Me hacía sentir que tenía algo de control sobre lo que venía. Esa misma tarde, llamé al banco donde compartíamos la cuenta conjunta. Lo primero que hice fue sacar la mitad del dinero y moverlo a una cuenta solo a mi nombre, abierta esa misma mañana. Luego, cancelé las tarjetas adicionales y desactivé el acceso online que tenía ella. Al día siguiente, recibiría un correo diciendo que su acceso había sido suspendido por razones de seguridad. Era legal, estaba en mi derecho, pero más que nada, era una advertencia. Ella no podía seguir viviendo como si nada. No mientras yo estaba comiéndome esta situación día y noche. El viernes por la tarde pasé por casa mientras ella estaba en el trabajo. Había mandado a un cerrajero por adelantado, que cambió la cerradura en 20 minutos. Entré, agarré mis cosas sin hacer ruido, mis documentos, mis libros, mi cafetera, mi ropa, incluso mis fotos de familia, las pocas que quedaban colgadas, y las guardé en cajas. No dejé notas, ni mensajes. Solo vacié mi parte del piso. De la estantería, del armario, del baño. No quería que me echara de menos, quería que notara el vacío físico. Que se enfrentara a la ausencia de algo que daba por sentado. Llamé a su madre esa misma noche. No éramos cercanos, pero siempre me había respetado. Le conté lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles, solo lo justo para que entendiera que Lucía había cruzado una línea y que yo ya no estaba dispuesto a seguir fingiendo que todo estaba bien. Le dije que si preguntaba por mí, no necesitaba inventar nada. Que era hora de que también en su familia supieran la verdad. Que si Lucía quería seguir con ese papel de víctima incomprendida, al menos que le costara mantenerlo. Su madre no dijo mucho, solo soltó un vaya, muy bajo, seguido de un no sé qué decirte, Javier. Le respondí que no necesitaba decir nada. Solo quería que supiera lo que había pasado. Luego colgué. El sábado por la mañana, a las 9, me escribió. No preguntó dónde estaba, ni por qué no volvía, ni por qué no respondía los mensajes anteriores. Solo escribió, podemos hablar sin destruirnos más. Tardé unos minutos en contestar. Le puse que sí, pero que no iba a verla en casa. Que si quería hablar, sería en un sitio público, neutro. Quedamos para el domingo en un bar cerca de Plaza de España. Llegué 10 minutos antes, me senté al fondo, pedí un café solo. Ella apareció puntual, vestida con un conjunto demasiado normal para la situación. Se sentó frente a mí y no dijo nada al principio. Solo me miró. Sé que te llevaste tus cosas, empezó, y que cancelaste la cuenta. Asentí. ¿También le dijiste a mi madre? Sí. ¿Por qué todo eso? Porque estoy harto de que actúes como si nada, como si lo que hiciste fuera un accidente del que se sale con 2 disculpas mal ensayadas. Porque no quiero compartir casa ni banco con alguien que me traicionó sin siquiera tener el valor de enfrentarlo hasta que la pillé.
Porque si piensas que vas a volver y recoger esto desde cero como si fuera una pelea más, estás equivocada. Porque si tú quisiste jugar a otra vida, ahora vas a ver lo que es perder la anterior. Ella no lloró. Tampoco pidió perdón. Solo se quedó callada, apretando las manos sobre la mesa. ¿Vas a pedir el divorcio?, preguntó. No todavía. Quiero ver si eres capaz de ser honesta de una vez. Lo fui en cuanto me lo dijiste. No, Lucía. Lo fuiste cuando ya no tenías más remedio. Ella bajó la mirada. No dijo nada más. Volví a verla una semana después, esta vez porque ella me llamó. Me dijo que necesitaba cerrar esto de forma adulta, que no quería que todo terminara con puertas cerradas y cuentas bloqueadas, que habíamos vivido demasiado como para reducirlo todo a acciones de castigo. No me interesaba mucho su discurso de madurez tardía, pero accedí porque yo también necesitaba algo que no había tenido hasta ese momento, una explicación completa, sin medias tintas, sin frases vagas. No iba a conformarme con una confesión decorada para quedar bien. Nos citamos en un parque, en una de esas mesas apartadas que rara vez usa alguien. Había llovido la noche anterior y el ambiente estaba cargado de humedad, pero a nadie le importó. Nos sentamos uno frente al otro, ella con cara cansada y yo con la mandíbula apretada. Empezó hablando ella, como si ya tuviera el guión armado. Me dijo que sabía que lo había hecho mal, que su error no había sido solo besar a otro tipo o acostarse con él, sino haber sostenido durante semanas una mentira en casa mientras me miraba a los ojos cada mañana. Reconoció que no sabía cómo enfrentar lo que estaba haciendo, que le dio miedo parar una vez empezó, que le gustó sentir que alguien la deseaba sin rutina, sin ese contexto de pareja estable donde todo está cronometrado. Me preguntó si eso lo entendía, no si lo aceptaba, solo si era capaz de entenderlo. Le respondí que sí, que entendía muchas cosas, pero que entender no significaba justificar, ni perdonar, ni mucho menos olvidar. Ella sintió en silencio y esperó. Entonces fui yo quien habló. Le pregunté si en algún momento pensó en decírmelo antes de que la descubriera. Me dijo que sí, varias veces. Que había estado a punto, pero que cada vez que me veía haciendo café por la mañana o metiendo la ropa en la lavadora pensaba que no podía, que no tenía agallas, que no quería arrasar con todo. Le respondí que igual lo hizo, que no hacía falta un discurso para que algo se rompa, que lo rompió con sus actos y con cada vez que eligió seguir mintiendo. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me dijo que no, que lo cortó cuando me enfrenté a ella, que él no quería complicaciones, que tampoco fue una historia de amor. Le pregunté entonces qué pensaba hacer. Si quería salvar lo nuestro o solo quería que le quitara el peso de la culpa. No lo sé, dijo, y por primera vez pareció sincera. No tengo claro nada ahora mismo. Yo sí, le respondí. No quiero seguir contigo. Ella bajó la mirada, como si ya lo supiera, como si solo le hiciera falta escucharlo en voz alta para que fuera real. No lloró, no suplicó, no se arrodilló como en esas historias falsas que la gente se inventa para hacerse los mártires. Solo respiró hondo y dijo que lo entendía. Que lo aceptaba. Que, aunque le costara, no iba a discutir esa decisión. Me dijo que no esperaba que volviéramos a estar bien, pero que quería que, cuando todo terminara, no se convirtiera en una guerra. Que podíamos hacer el reparto de cosas de forma tranquila, sin abogados peleando por una cafetera o un televisor. Le dije que me parecía bien. Que no quería arrastrar esta mierda más de lo necesario. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Me preguntó si pensaba empezar algo con otra persona pronto. Le dije que tampoco. Que estaba demasiado roto como para estar pensando en una relación nueva. Me miró como si le doliera escuchar eso, como si se diera cuenta tarde de lo que había provocado. Me dijo que no sabía si algún día podría perdonarse lo que hizo. No le contesté.
El perdón es algo que se busca en uno mismo, no en quien te odia. Ella dijo que estaba dispuesta a quedarse en el piso hasta que yo decidiera si me lo quedaba o no. Le respondí que no me interesaba. Que los objetos, el piso, los muebles, no significaban nada ahora. Que se quedara con lo que necesitara. Que solo quería que esto se acabara de una vez. Entonces hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no es incómodo, sino inevitable. Ya no teníamos más que decirnos. Ya no había más cosas que aclarar. Ya estaba todo dicho, todo destruido, todo listo para cerrarse. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo abrazos ni besos. Solo un cuídate de su parte, y un tú también de la mía. Caminamos en direcciones opuestas sin mirar atrás. Después de esa última conversación con Lucía, pasaron un par de semanas en las que apenas tuvimos contacto. Solo lo justo para resolver lo práctico, notificar al casero que ella se quedaría con el piso, firmar los papeles de la cuenta conjunta para cerrarla definitivamente, repartirnos algunos objetos que quedaban pendientes y bloquear nuestras redes sociales. Todo se hizo con un tono casi de compañeros de oficina que solo quieren terminar un proyecto sin cruzar más de 3 frases. No hubo más disculpas, ni más promesas, ni intentos de arreglar lo que no tenía arreglo. Lo único que sentí fue alivio, un alivio que no llegó con la euforia que uno espera, sino como una calma tibia, una especie de vacío que, aunque no era agradable, al menos me dejaba pensar. Durante los primeros días después de cortar definitivamente, me sentí extraño. No por la soledad en sí, porque ya la venía sintiendo desde antes, incluso viviendo bajo el mismo techo, sino por el cambio de rutina. No había nadie que preguntara si iba a cenar, ni a qué hora volvía del trabajo, ni qué tal había dormido. Tampoco había mensajes durante el día, ni charlas sobre qué serie empezar. Eso no era lo que más me jodía, porque en el fondo todo eso ya había desaparecido mucho antes de que lo admitiéramos. Lo que más me dolía era haber sido tan estúpido como para no verlo venir. Sentía que había sido un idiota confiado que no supo leer las señales más obvias. Y aunque muchos me dijeron que no podía culparme por haber confiado, yo no podía evitar hacerlo. Una tarde fui a visitar a mi padre. Él había pasado por un divorcio hacía años, cuando yo era adolescente, y pensé que tal vez me entendería sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Me recibió con su seriedad habitual, sin abrazos ni preguntas incómodas. Me sirvió una cerveza y nos sentamos en la terraza sin hablar demasiado. Después de un rato me miró y me preguntó directamente si Lucía me había engañado. Le dije que sí. No con drama, ni con detalles. Solo con la certeza de quien ya ha aceptado los hechos. Asintió despacio y dijo algo que, aunque simple, me ayudó: te vas a sentir peor de lo que esperas, pero menos tiempo del que crees. Y tenía razón. No fue una frase para animarme ni para hacerme ver el lado positivo. Fue una observación honesta, y en ese momento era lo único que necesitaba. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo pedazos. Volví a dormir bien, algo que no hacía desde hacía meses. Empecé a cocinar para mí, no con entusiasmo, pero al menos con orden. Dejé de revisar sus redes desde cuentas falsas, dejé de pensar qué estaría haciendo ella y con quién, y empecé a mirar más mi entorno, mis cosas, mis planes. Me apunté a un gimnasio, no porque quisiera cambiar mi cuerpo, sino porque necesitaba una rutina que me ocupara la cabeza. Fui volviendo a lugares donde solía ir antes de estar en pareja, incluso retomé contacto con amigos que había descuidado sin darme cuenta. Nadie me hizo preguntas profundas ni me ofreció consejos no pedidos. Solo estaban, y eso bastaba. Un mes después del final, recibí un mensaje de Lucía. Me decía que esperaba que estuviera bien, que había estado pensando en todo lo que pasó y que sentía que no había tenido el valor de agradecerme por todos los años que compartimos. Me dijo que no buscaba retomar nada,
que solo necesitaba decirme que, a pesar del desastre del final, había momentos de verdad entre nosotros que nunca iba a borrar. Leí el mensaje 3 veces. No supe si era sincero o si era una forma de cerrar su propio ciclo sin quedar como la mala de la historia. Pero al final, no importaba. No le respondí. No porque estuviera enojado, sino porque ya no sentía que me correspondiera seguir participando en su historia. No volví a saber nada de ella. Su madre me llamó un par de veces para ver cómo estaba, pero con el tiempo también eso se fue apagando. No hubo más referencias, más mensajes cruzados, más recuerdos impuestos. Fue como si todo hubiera entrado en una caja y la hubiéramos guardado en un trastero al que ninguno quería volver. A veces, cuando paso por ciertos lugares de Madrid, recuerdo momentos puntuales, como cenas, paseos o discusiones absurdas. Pero no lo hago con nostalgia ni con odio. Solo con la distancia suficiente para saber que formaron parte de algo que ya no es. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, porque las personas cambian, se transforman, a veces sin que uno lo note. Aprendí también que no se trata de controlar al otro ni de espiarlo, sino de no ignorar lo que uno siente cuando algo no encaja. Aprendí que quedarse por costumbre es más fácil que irse, pero irse a tiempo es lo único que evita que uno se pudra por dentro. Y sobre todo, entendí que no hay forma elegante de ser traicionado, pero hay formas dignas de salir de ahí. Ahora vivo solo, en otro piso, más pequeño, más modesto, pero mío. Me levanto sin expectativas, pero sin peso. No tengo pareja ni la estoy buscando. Me basta con estar en paz. No tengo prisa por volver a confiar, pero tampoco he cerrado la puerta a nadie. Solo he aprendido a cerrarla a tiempo si alguien vuelve a cruzar ciertos límites.